Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos a nuestra celebración. Los reinos humanos llegarán a su fin es el mensaje central de la visión y su interpretación. Los poderes humanos no perduran. Tiene su tiempo justamente porque viven en un contexto relativo y coyunturas. En cambio, esperamos y queremos contribuir a la manifestación del reino eterno de Dios, que no pasa, del cual damos hoy testimonio. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día, al iniciar nuestra Eucaristía, recordamos también a nuestra Madrecita, y hoy bajo esta advocación tan importante que es el de la medalla milagrosa, tan conocida, con esta advocación, con esta devoción a nuestra Madre. Vamos a pedir siempre su intercesión en medio de nuestras familias, sobre todo también para nuestra Iglesia. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores y por eso le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esos 4 animales enormes son 4 reyes que se alzarán de la tierra, y los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca del 4.º animal, que era diferente de todos los demás, extremadamente terrible, y que tenía dientes de hierro y garras de bronce, el que devoraba, trituraba y pisoteaba el resto con las patas. Y también acerca de los 10 cuernos de su cabeza, y del otro cuerno que se había elevado, y ante el cual habían caído 3, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia, y que parecía más grande que los otros. Yo miraba, y este cuerno hacía la guerra a los santos del Altísimo, y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano, se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el momento en que los santos entraron en posesión de la realeza. Él habló así: en lo que respecta al 4.º animal, habrá sobre la tierra un 4.º reino, diferente de todos los reinos. Él devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. En cuanto a los 10 cuernos, de este reino surgirán 10 reyes, y otro surgirá después de ellos. Será diferente de los anteriores, y abatirá a 3 reyes. Hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley, y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero luego se sentará el tribunal, y a ese rey se le quitará el dominio, para que sea destruido y aniquilado definitivamente. Y la realeza, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo servirán y le obedecerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los hombres bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Israel bendice al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Servidores del Señor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Espíritus y almas de los justos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el último día de nuestro año 2021 en el ciclo litúrgico, el ciclo B que la Iglesia nos propone. Mañana comenzamos ya el primer día, el primer domingo del tiempo de Adviento. Ñamoñé Punuta, imagina entonces el año nuevo 2022 en el año litúrgico. Será el ciclo C. Queridos hermanos, ¿y cómo concluimos entonces para hacer ese camino siempre de resurrección? Y nos llama, se dan cuenta, a la vigilancia, a la atención. Es una actitud de alerta, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos invita hoy. Y justamente hablaba acerca de su venida, es decir, la venida y la presencia de este Cristo Rey que hemos celebrado el domingo pasado, nos está diciendo justamente una resurrección, un cambio de vida. Resurrexit, Anastasis, Cristo Rey de nuestra historia. Eso quiere decir, Ñañacapu, estén vigilantes, estén atentos siempre. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por las cosas superficiales, vamos detrás simplemente de lo que nos gusta. Y aquí te pone algunos ejemplos, ¿verdad? Embriaguez, preocupaciones de la vida, eso sí que abarca mucho más, ¿verdad? Porque muchos no tienen tiempo para Dios porque están muy ocupados en sus cosas, ¿entienden? Estamos tan ocupados en nuestras cosas que nos olvidamos de lo esencial y de lo fundamental. O también podemos decir la embriaguez de la vida. Hoy la embriaguez no estamos hablando simplemente de eso. La embriaguez en el sentido de que estamos embriagados de tantas cosas que nos gustan en el mundo y vamos detrás de esas cosas superficiales, que el Señor nos está tendiendo la mano, nos está ofreciendo un camino de verdadera felicidad, pero nosotros tan preocupados que no nos damos cuenta. Segundo elemento nos dice, queridos hermanos, la vida pasa. De improviso, dice, cae sobre ustedes. Viene ese día como una trampa, porque nuestra vida es muy pasajera. No decir entonces en este caso, voy a dejar para mañana lo que verdaderamente hoy podemos hacer. Sobre todo en nuestra vida espiritual, queridos hermanos, que esa palabra sea, o esa frase sea desterrada de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario. Dejar para mañana lo que hoy puedo hacer. Dejar para mañana, y de nuevo mañana, y de nuevo mañana. Y ya el mañana entonces nunca nos llegará, porque cuando se nos cae de improviso, nos dice el Evangelio hoy. Entonces el tiempo de conversión, ese reino de Dios, esa nueva vida que el Señor nos está ofreciendo, es para asumirlo ya ahora, en este momento. Tiene que haber una decisión, tiene que haber una toma de decisión de nuestra parte, porque si no, nunca vamos a poder salir de ciertos problemas. Estén prevenidos y oren incesantemente. Aquí viene el tercer elemento, queridos hermanos. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estrategia? La prevención, prevenir, estar atentos. Pero eso nos lleva sobre todo
desde el momento en que somos personas que se ponen en oración. Orar significa estar atentos, mirar el mundo, mirar las situaciones que van pasando. Orar significa eso, queridos hermanos. No es simplemente repetir fórmulas de oraciones, sino que orar es una actitud, es una forma de entender la vida, ponerse en esa disposición, sabiendo que tenemos tantas riquezas de parte de Dios y que hoy nosotros tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que fructificarlos, queridos hermanos. Pidamos entonces esa gracia especialmente para nosotros al concluir este año litúrgico, que los frutos de todo un empeño y de todo un camino que hemos hecho nos lleve a estar siempre, siempre en vigilia, siempre atentos a esa venida del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, Rey del universo, escúchanos. Señor Rey del universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre esté purificado y guiado por la fuerza del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén despiertos ante las adversidades del mundo y prevenidos para responder al Señor, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten la corrupción y no cooperen en la destrucción de los recursos naturales, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que confíen en la gracia de Dios y en la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que tengamos la fuerza necesaria para perseverar en el compromiso asumido en el bautismo y en la confirmación, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra.
con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación en tus divinos misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, nos encomendamos hoy a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada, fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. María, María, Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. En aquellos días, José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. «27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al
pesar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Y ya agitado y muy turbado, imagínate a Daniel con tantas visiones. Bueno, en esta visión de las 4 bestias estaba muy preocupado. Y le iban explicando la primera bestia lo que significa, la segunda, la tercera. Y la cuarta le dice, no, ese es un cuarto reino que habrá en la tierra, diverso de todos los pueblos, devorará toda la tierra, la trillará y la triturará. Que se casen los homosexuales, que haya abortos y apoyan la ideología de género y todos esos planes de gobierno que apoyan a la muerte, los métodos anticonceptivos. Y bueno, y así pasará. Pero ¿qué dice? Después dice que solamente tendrá 10 cuernos. Hasta ahí va su poder, más de eso no puede. Y va a blasfemar en contra del Altísimo e intentará aniquilar a los santos. La Iglesia Católica es la única que tiene santos. Pero finalmente va a venir el Altísimo, dice, va a triunfar y será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Qué bueno para festejar eso. Y hoy más que nunca me inspiré mientras estaba cuidando acá a mis ovejitas en este valle de lágrimas y le cantamos al Señor todos juntos. Hijos de los hombres, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, siervos del Señor, almas y espíritus justos, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. ¿Será que quedó lindo esto para el video, vos decís? Bueno, también lo ponemos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa
digan algunos que nada puedes cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí.
Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo, como siempre, de las profecías de Daniel. Estamos en el capítulo 7, del 15 al 27. El poder será entregado al pueblo, nos dice la palabra de Dios. Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los servidores y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó explicándome el sentido de la visión. Esas 4 fieras gigantescas representan 4 reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y la poseerán por los siglos de los siglos. Yo quise saber lo que significaba la 4ª fiera, diversa de las demás. La fiera terrible con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas. Lo que significaban los 10 cuernos de su cabeza y el otro cuerno que salía y eliminaba a otros 3 que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que los otros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y empezó el imperio de los santos. Después me dijo: la 4ª bestia es un 4º reino que habrá en la tierra. Diverso de todos los demás, devorará toda la tierra, la pisará y triturará. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Queridos hermanos, estas son imágenes que nos están diciendo cómo nosotros tenemos que luchar y lucharemos siempre en nuestra vida. Los reinos que se ponen unos sobre los otros. Esta es la lucha desencarnada que tenemos nosotros lastimosamente. Y esta es la lucha entonces tan cruel, ¿verdad?, entre nosotros lastimosamente en la humanidad. Pero miramos los cristianos que tenemos confianza y esperanza. Miramos al anciano que llega para hacer justicia. Queridos hermanos, con nuestra lucha, con nuestro empeño, dándonos cuenta que esto el Señor pone en nuestras manos, pero sobre todo dándonos cuenta de la realidad que nos está rodeando. Upeago y Zeina, todas estas fieras que aparecen, significan todos los poderes humanos que simplemente están luchando contra el bien. Pero pongámonos de la parte del bien, luchemos para poder vencer a todo lo que es obstáculo para la construcción del reino de Dios, para la construcción de un Paraguay que valga la pena, para la construcción de nuestras familias que viven los valores y los principios del Evangelio. Podemos vencer con la fuerza de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.